Hola, hoy vamos a hablar del ictus en el entorno laboral. Nos acompaña Álvaro Jesús Braña, técnico superior en prevención de riesgos laborales, SM Gijón. También es especialista en psicosociología. Buenas, Álvaro. Muy buenas, Hugo. Un placer estar aquí. Álvaro, ¿qué es un ictus y por qué es tan importante actuar a tiempo? Bien. Bueno, un ictus es un accidente cerebrovascular que se produce cuando se interrumpe o se reduce el flujo sanguíneo a una parte del cerebro, ¿no? Privando a nuestro cerebro de los nutrientes y el oxígeno que son esenciales para su correcto funcionamiento. Estaríamos hablando entonces de una situación de emergencia que tiene una alta gravedad. Cuando hablamos de ictus, tenemos que diferenciar dos tipos de ictus. En un primer lugar, hablaríamos de ictus isquémico, que es el que se produce por un bloqueo en la arteria. Este bloqueo se produce de manera general, bien por un coágulo, bien por una placa de colesterol, que se instala en el cerebro y evita el correcto flujo sanguíneo en esa parte del cerebro. El otro ictus sería el ictus hemorrágico, y este se produce por una rotura de la arteria cerebral. Es decir, un vaso sanguíneo rompe en el cerebro y tenemos una hemorragia, se inunda el cerebro de sangre. Ambos sitios, bueno, pues son muy peligrosos y muy limitantes, ¿vale? Actuar con presteza es esencial. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano clave para nosotros, ¿no? Si le privas de esos nutrientes esenciales y ese oxígeno, aunque sea por un corto periodo de tiempo, podemos tener secuelas irreversibles en la persona, ¿vale? Por ello, es muy importante que actuemos de la manera más rápida posible para evitar esa discapacidad. Porque quiero comentarte que el ictus es la primera causa de discapacidad adquirida de las personas. Y esto en muchas ocasiones se da porque no actuamos de manera rápida para evitar esas secuelas posteriores. Vale, con todo esto, ¿cuáles son las señales de alarma? Vale, los síntomas que tenemos que identificar para hablar de un ictus serían los siguientes: pérdida de fuerza en una parte del cuerpo, cara, brazo, pierna, ¿no? Bien sea derecha o izquierda, habla incomprensible o dificultad para hablar, también sería otro síntoma característico, pérdida de visión súbita en uno o en los dos ojos, de repente. También, y aunque es menos común, también podemos hablar de un dolor de cabeza muy intenso, diferente a otros dolores que podemos tener, y también otros casos de pérdida de sensibilidad o una especie de hormigueo en la parte afectada, ¿no? He de decir que en muchas ocasiones las víctimas de ictus sufren ataques isquémicos transitorios. Son como, por decirlo, una previa al ictus. Estos ataques, los síntomas son los mismos, pero son de muy corta duración. Es decir, por ejemplo, podemos tener una persona que de repente pierde la visión, pero por unos pocos segundos, ¿vale? Cuando pasa esto, es muy importante actuar, ¿vale? No dejarlo de lado, no hacer como que es de poca importancia. Es importante acudir al médico para evitar un ictus posterior, porque ya te digo que en la mayor parte de los casos las personas suelen tener esos ataques isquémicos transitorios antes. Vale, sabiendo esto, ¿qué factores de riesgo son los destacables? Vale, factores de riesgos. Podríamos hablar de aquellos que son modificables y otros que no son modificables, ¿no? En cuanto a los no modificables, la edad, principal factor de riesgo. Al final, a más edad, hay una mayor probabilidad de sufrir un ictus. Esto no quiere decir que las personas jóvenes estén exentas de riesgo, ¿vale? Pero sí que es cierto que los datos avalan que a mayor edad pues hay una mayor probabilidad, ¿no? Otros factores no modificables podrían ser, por ejemplo, la disposición genética, que en tu familia algún familiar cercano haya sufrido un ictus, ¿no? Eso también aumenta las probabilidades. O que por cuestión genética también seas más proclive a tener enfermedades cardíacas, ¿vale? Eso serían, vamos a decir, los no modificables. Otros que son modificables, pues por ejemplo, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, el consumo excesivo de tabaco, alcohol u otras sustancias, el estrés crónico, es decir, por ejemplo, situación de estrés laboral crónica, también puede ser un factor de riesgo. Y bueno, en definitiva, podríamos hablar de estos, ¿no? Vale, con esto que nos comentas de los factores, ¿puede haber algún sector
que tengan más incidencia o no en el entorno laboral sobre el ictus? Vale, no podemos hablar de sectores específicos y te voy a explicar por qué. Porque realmente no tenemos datos, ¿no? Que avalen si un sector es más proclive a otro a sufrir ictus, ¿no? Pero sí que es cierto que aquellos sectores donde, pues, por las características del trabajo se dé, pues, más sedentarismo, ¿no? Un consumo igual más excesivo de tabaco por estrés y situaciones de estrés laboral crónica, pues, podríamos hablar que, sí que son sectores donde el riesgo es mayor, ¿no? Hay un dato que es de la Asociación de Especialistas de Medicina del Trabajo, que dice que el 16% de los ictus se producen en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces la gente, bueno, debería conocer un poco cómo actuar en estas situaciones, porque un 16% es notable al final. Vale, ¿y cómo lo podremos prevenir? Vale, para prevenir el ictus, la frase sería una vida saludable y equilibrada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Alimentación, pues dieta mediterránea, ¿no? Equilibrada, saludable. Hay que reducir la sal, las grasas saturadas. Hay que intentar consumir grasas insaturadas saludables, aceite de oliva, aguacate, etcétera, ¿no? La cocción de los alimentos, pues hablaríamos de al horno o al vapor, sustituyendo las frituras, los fritos. Luego, a nivel de deporte, pues hacer una actividad física moderada, ¿no? Tampoco hay que pasarse. Pero sí que es verdad que hay que mantenerse activo en el día a día. Y uno de los ejercicios más recomendables es el caminar, es el ejercicio estrella. Entonces yo como objetivo sí que me pondría en mi día a día el alcanzar los famosos 10.000 pasos diarios, ¿no? Que bueno, es un reto que se pueden implantar uno. Luego, otras medidas preventivas ante el ictus, pues podría ser un correcto sueño, ¿no? Dormir tus 7, 8 horas diarias, es importante. Reducir el estrés en la medida de lo posible. Esto se traduce en vivir la vida con más calma, ¿no? Vale, vamos a ir a un caso práctico. Estoy en la oficina, veo un compañero o compañera que presenta síntomas que has mencionado anteriormente, ¿cómo tengo que actuar? Bien, bueno, sería una actuación a nivel de primeros auxilios que hablamos. Siempre tenemos que comentar que a nivel de ictus, como nosotros solo podemos identificar los síntomas, nosotros no podemos diagnosticar que esté sufriendo un ictus esa persona, salvo que seamos personal sanitario especializado, ¿no? Un médico, un enfermero, enfermera, que determine que efectivamente esa persona está sufriendo un ictus, ¿no? Esto, bueno, para dejarlo un poco claro. Entonces, como salvamentos, como primeros auxilios, ¿qué podemos hacer? Pues habría que hacer una actuación básica de primeros auxilios de emergencias. Primero, mantener la calma, ¿vale? O sea, si identificamos los síntomas, bueno, no ponernos nerviosos, porque si nos ponemos nosotros nerviosos, se puede poner nerviosa la víctima, ¿vale? Entonces, primero, mantenemos la calma. Luego, identificamos claramente esos síntomas. Es decir, si hemos visto que la persona de repente me habla y no comprende lo que me quiere decir, o que se cae al suelo porque le ha fallado una parte del cuerpo o una parte de la cara también se le cae, bueno, pues como hemos comentado anteriormente, son síntomas característicos de ictus. Entonces, bueno, nos ponemos en alerta en ese sentido, ¿vale? Siguiente paso. Una vez yo he identificado esos síntomas, tengo que llamar al 112, al 112. Y es el paso fundamental, porque poco más voy a poder hacer. Tiene que venir ayuda especializada. Llamo al 112 y al llamar al 112 van a ellos activar el protocolo ictus que se llama y pues movilizarán la ambulancia correspondiente. ¿Qué tengo que decir? Bueno, cuando esté hablando con el responsable de emergencias o bueno, el interlocutor de emergencias, le comentaré los síntomas que estoy viendo en ese momento en la víctima. Y ellos ya movilizarán a quien tenga que movilizar. Mientras tanto, ¿qué debo hacer yo mientras llega la ayuda especializada? Bueno, pues controlar a la víctima, que no vaya a peor. ¿Qué quiere decir esto? Pues constantes vitales, que no se desmaye, que no entre en parada, etc. ¿Que la víctima se desmaya? Bueno, pues nada, es sencillo. PLS, posición lateral de seguridad. Sí respira, ¿vale? Y controlamos. ¿Que la víctima sufre una parada cardiorrespiratoria? Pues tengo que empezar a hacer la RCP hasta que llegue la ayuda especializada, ¿vale? Y si tenemos un DESA, mejor. Pero, en resumen, lo que funciona con los ictus es gana tiempo, gana vida, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente, lo principal aquí es que los minutos se reduzcan.
Los métodos para ayudar a esa persona, ¿vale? Cuanto más tiempo pase, más secuelas se van a producir y más improbable va a ser que esa persona pueda volver a una calidad de vida óptima. Entonces, si tengo que acabar con una frase, esta entrevista sería: gana tiempo, gana vida. Gracias, Álvaro. Nos quedamos con esa frase y le tenemos que interiorizar un poco más. Pues muchas gracias, Hugo, por vuestro tiempo y nada, un saludo.